abordar los temas a nuestra unidad número 1. En ella, de manera específica, se señala el problema del conocimiento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la epistemología, recordemos que es todo aquel enfoque donde nosotros vamos a contar con aquellos elementos filosóficos, pero también vamos a identificar todos aquellos criterios científicos que van a tener una relación, ya sea con las teorías del conocimiento, así como también con todas aquellas estrategias de investigación que en un momento dado van a incidir no únicamente en un fenómeno educativo, ¿no? Sino también desde diferentes puntos de vista. Trátese de nuestra actividad como docentes, trátese de una actividad en un área administrativa, trátese como doctrinarios, ¿no? En algún momento que nosotros querramos crear algún instrumento, ya sea una obra, ya sea un texto, ya sea un escrito, como nosotros querramos, pero recordemos que va a ser esta conjunción de elementos que parten de una hipótesis, ¿no? Aquellos elementos que emanan de un conocimiento primario y de todos aquellos elementos que, si bien es cierto, van a acreditar o van a desacreditar nuestra hipótesis, ¿verdad? Y es a partir de ese momento cuando nosotros empezamos a hablar de la epistemología, de todos aquellos estudios que han dado certeza y que han dado validación para que luego entonces una información sea certificada, sea auténtica y sea validada. Vamos a pasar también por todos aquellos elementos a través de métodos de investigación que le van a dar sentido y reconocimiento propiamente a nuestras hipótesis. Y por ello, como se los compartía dentro de nuestras cápsulas informativas, recordamos que existen diferentes métodos de investigación que, dicho sea de paso, van a ir de la mano con la epistemología, o también conocida como la gnoseología, como el método científico, el método intuitivo, el método deductivo, el método dialéctico, el método comparativo, el método fenomenológico, los otros métodos de investigación científica como son el de Sócrates, el de Platón, el de Aristóteles, el de René Descartes, que, dicho sea de paso, ¿no? También inciden de manera muy puntual para que nosotros vayamos a robustecer nuestro proceso de validación al momento de crear una norma. Vemos pues cómo es tan importante este proceso de epistemología, y todo esto únicamente centrando como una mera introducción de todo lo que vamos a abordar dentro de nuestra planeación. ¿Les parece bien? Entonces, dicho sea de paso, vamos a dar inicio pues con el problema del conocimiento. Y para ello vamos a partir acerca del campo de la epistemología. Cuando nosotros hablamos de la epistemología, vemos que primero tenemos que partir acerca de su significado, de aquella forma de reconocimiento y de aquellos fines que persigue. Si bien es cierto, cuando hablamos de la epistemología, en principio de cuenta nos dice que es una rama de la filosofía. ¿Y por qué nos dice de la filosofía? ¿Por qué tenemos que filosofar? Porque recordemos que cuando nosotros hablamos de un conocimiento, tenemos que partir de algo que en su momento nos está generando un proceso de investigación o un proceso de cuestionamiento. Por eso es filosofar, ir más allá de lo que pretendo investigar. Un ejemplo claro, si yo te digo la palabra educación, todos nosotros podemos tener un significado o se nos puede venir de manera inmediata a nuestra mente una imagen, ¿verdad? De manera genérica, todos vamos a tener una conexidad. Sin embargo, el título, de manera literal, educación, concebido desde cada uno de los enfoques, podrá ser más o menos certero, dependiendo el punto de donde nosotros estemos validando esa información. ¿Cómo vamos a robustecer este dicho? Ejemplo, David Campos Gordillo me indica, educación. Para ti, educación, ¿qué es, David? No te escucho. ¿Podemos habilitar nuestro audio, por favor? Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Educación es la ciencia encargada de formar los conocimientos de los alumnos basada en métodos y estrategias necesarias para tal fin. Excelente. Entonces se dan cuenta que ahorita, muy importante lo que nos dijo el compañero David, métodos, estrategias, ¿no? Cuando hablamos de educación. Y hablar de método y estrategia, quizá de manera inmediata, a su servidora me puede llevar en una forma cuando nosotros realizamos una planeación o programación de estudios, ¿no? Porque tenemos que utilizar métodos. ¿Cómo vamos a disertar estos temas? ¿En qué tiempos, no? Por razón específica, por día, por semana, por mes, vamos en un momento dado a llevar o a disertar este tema, pero también cómo lo vamos a tomar en cuenta. Y esto partiendo no únicamente desde la educación, recordemos que nos dice el artículo 3º constitucional, el derecho humano a la educación,
que todos debemos de tener este acceso de manera igualitaria, de manera gratuita. Entonces, aquí nos dice una educación, hablar de un tema en específico. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos adentramos en barreras de la educación? Cuando nos encontramos con personas que tienen algún tipo de discapacidad, la educación o el tema es el mismo, pero David, al hablar de métodos y técnicas, tiene que aplicar este mismo conocimiento, pero utilizando elementos distintos para llevar esa información a todas las personas. Aquí de manera genérica, ¿cómo está utilizando David la epistemología? Sencillo, está primero filosofando, por eso nos dice que la epistemología es una rama de la filosofía, porque se está adecuando en ver la manera óptima, idónea de transmitir un mismo conocimiento, tomando en consideración todas aquellas variantes que van a ir enfocadas a un mismo fin, ¿verdad? Porque aquí que nos dice, hablando de esta inclusión educativa, anteriormente eran las necesidades educativas especiales, ahora denominada inclusión educativa. Tenemos un grupo como tal, pero tenemos un sinfín de variables. El tema es el mismo, pero retomando diferentes elementos. La filosofía, tengo el tema, ¿cómo lo aplico? ¿Qué métodos tengo que utilizar? ¿Cómo puedo validar la información? Y no nada más para evaluar al alumno, sino también cómo me voy a evaluar como docente, porque recordemos que al finalizar, el resultado que tenga el alumno no únicamente es lo que él pudo aprender en clase, sino también es cómo yo transmití este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces vemos pues que coincido con lo que dice David. Tenemos un mismo elemento, damos un enfoque que es una hipótesis primaria. Lo que hizo David es una hipótesis primaria, es decir, lo que él de manera inmediata vino a su mente para otorgar una respuesta. Sin embargo, puede que esta respuesta sea válida o sea desacreditable. Segundo elemento de la epistemología. Primero, parte de una hipótesis, que es el elemento a comprobar, que es de donde emana la filosofía, es lo que tú tienes como una respuesta inmediata. Segundo elemento, que es el proceso de validación de información. Porque aquí nos dice que de la filosofía pasa a la aplicación con la relación de la gnoseología con otros métodos científicos. Porque lo que David en este momento me manifestó, yo no me voy a quedar solo con la verdad que él está indicando. Yo también tengo que robustecer, es decir, acredito lo que David me dijo, ¿es correcto? Sí, y lo justifico en esto, o es incorrecto y lo digo por qué. Pero esto no nada más es porque yo lo estoy manifestando, sino que debo tener elementos que han sido demostrados y que me van a otorgar este fin. Cuando yo realizo esto, es cuando utilizo un método científico. En el método científico es donde nos podemos nosotros hacer llegar tanto de métodos como de técnicas. Y las técnicas se subdividen en dos. Pueden ser técnicas documentales o pueden ser también técnicas de campo, ¿verdad? Estas técnicas son todos aquellos elementos que en un momento dado yo puedo hacer uso, ya sea por cuestiones doctrinales, es decir, investigar en obras que ya existen y que me están dando esa certeza. Puede ser también mediante el empleo de la ciencia como tal. Por ejemplo, cuando yo necesito acreditar un dicho, se me ocurre, me salgo del ejemplo de la educación y yo te manejo otro ejemplo. Si tú me dices, es que voy a detectar que mi alumno tiene un déficit de atención, pero este déficit de atención, ¿cómo tú lo estás justificando? No nada más porque te arroja un resultado bajo en el nivel de rendimiento o de aprovechamiento académico, sino que también quizás este alumno pudo haber pasado a una valoración psicológica y me arrojó que tiene estos y estos y estos elementos o estos y estos padecimientos que de manera indirecta pues también están afectando. Entonces, el resultado que me emite el psicólogo, ¿qué es eso? Es un dictamen psicológico, pero para poder llegar a ese fin, ¿qué necesita? La aplicación de la ciencia, porque me va a fundar y motivar el resultado, pero a partir de elementos que me acrediten el por qué funda su dicho. Entonces se dan cuenta que aquí ya estamos utilizando la hipótesis que tenía David con un método científico que está validando la información que en un principio de cuentas él tenía. Caso contrario,
¿Qué hubiese pasado? Que David me hubiera dado una respuesta completamente errónea, ¿no? Entonces, también mediante la aplicación de la ciencia, yo hubiera utilizado esta información para luego entonces desacreditar su dicho. Y eso también es válido. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros fundemos un dicho en algo que no está comprobado y que luego entonces al aplicar todos estos elementos llegamos a un mismo objetivo, ¿verdad? Bueno, también cuando nosotros continuamos hablando propiamente de la epistemología, además de decir que es una rama de la filosofía, vemos que esta tiene como eje central el estudio de cómo se obtiene el conocimiento. ¿A partir de qué? De poder autentificar su validez. Es decir, yo tengo estos elementos, yo tengo este conocimiento y lo justifico con esto que me da sentido. Ustedes están cursando un doctorado, pero para que pudieran, en este caso, llegar a ese fin, tuvieron primeramente que haber acreditado un nivel licenciatura, un nivel maestría, para luego entonces tener esta expertise y poder enfocarse en esta rama del saber. Para poder ser doctores como tal, tienen una validación. Esa validación es la autentificación propiamente de un conocimiento. También aquí, de manera inmediata, estamos empleando la epistemología. Para ello, vemos que la epistemología tiene un origen o una razón de ser y vemos que la palabra epistemología emana del vocablo griego episteme, que de manera literal significa conocimiento, pero también tiene esta connotación, ¿no? De episteme y logos, que es logía, que en este caso es el estudio o es la ciencia. Por eso, complementado, estamos hablando que muchos lo conocen como epistemología y en otros lados también lo vamos a encontrar como la ciencia del conocimiento, porque es la autentificación de elementos que a partir de algo probado o demostrado vamos a manifestar como cierto. También cuando hablamos de la epistemología, vemos que esta se adecua a partir de diferentes elementos que de manera inmediata le van a dar sentido. ¿Como cuáles? Bueno, primero vemos que la epistemología aborda tanto la manera en cómo nosotros comprendemos o interpretamos algo, cómo nosotros, segundo elemento, adquirimos un proceso de información y tercero, cómo nosotros vamos a validar una información, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a decir es cierto o es falso lo que en un momento dado me están planteando. Por tanto, la filosofía nos dice que tiene un fin específico, es decir, validar el fin último del conocimiento a partir del empleo de mecanismos, pero también de técnicas y también de métodos para que en un momento dado yo pueda llegar a este fin en particular. Cuando también nosotros estamos hablando de la metodología, vemos que esta también tiene una historia o un antecedente como tal. Vemos específicamente que la ciencia que se aboca al estudio de la epistemología, primeramente no era una cuestión autónoma, es decir, dependía de otras ramas del saber para poder tener certeza. Sin embargo, conforme el propio tiempo, el transcurso de los años fue pasando, empieza a tener reconocimiento a partir de diferentes filósofos, partiendo propiamente de Platón y luego Aristóteles. Recordemos que primero dentro del estudio se manejan estos filósofos, era Sócrates, Platón, Aristóteles y después René Descartes. Sin embargo, empieza a tener esta connotación a partir de Platón, en donde nos dice que empieza a distinguir dos corrientes o dos tipos de conocimiento. ¿Cuáles eran? Primero, por un lado tenía a la doxa. ¿Qué era la doxa? Era una idea de algo que debería ser autenticado, que debería ser verificado o validado. Es decir, le daban una correlación a lo que era el conocimiento. Pero también vemos que a la par que surgió la doxa, también ellos empezaron a emplear el término episteme. Episteme, en un principio, era la reflexión de lo que nosotros conocemos como conocimiento, no el conocimiento como tal, como hoy en día sabemos que epistemología es la ciencia del conocimiento. En un principio, repito, la palabra epistemología no existía y le dan estas dos connotaciones o dos ramificaciones y era la búsqueda de la verdad, ¿no? Aquí se trataba de validar una información y por eso empieza a surgir este cuestionamiento del pensamiento, del cómo nosotros podemos decir esto es cierto o esto es falso. Por eso nos dice que emana de la filosofía, porque es el cuestionamiento del por qué y del para qué de las cosas, ¿no? Aquí como vamos a hacer un paréntesis, como nos dice René Descartes, para poder llegar a un fin, yo tengo primero que plantearme la duda.
Nos dice, duda de todo para que ante una respuesta busques otra duda y esa otra duda te lleve a otra posible respuesta y así el efecto cadena hasta que todas esas series de respuestas concatenadas te lleven a un mismo resultado. Porque si tienes una respuesta, te cuestionas y te lleva a otro resultado, entonces no tienes una verdad de tu dicho. Pero si existe duda y duda y duda y tiendes a reflexionar y a buscar elementos que robustezcan cada cuestionamiento y te llevan ese mismo enfoque, entonces estás validando un mismo fin, estás validando un conocimiento, ¿verdad? ¿Qué tan importante es cuando nosotros filosofamos, ¿verdad? ¿Qué tan importante es cuando empezamos a cuestionarnos el por qué, ¿verdad? Bueno, también cuando nosotros hablamos propiamente de este proceso evolutivo de la epistemología, ya vemos cómo nos toca Platón, perdón, Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón nos decía, surgen estas dos hipótesis, después Aristóteles, al ser discípulo de Platón, continúa bajo esta misma tesitura sobre el cuestionamiento de la ciencia, el cuestionamiento del por qué deberíamos validar un mismo fin. Posteriormente surgen todas estas épocas, ¿no? En donde empiezan a surgir tanto los procesos revolucionarios, los procesos industriales, el renacimiento como tal, y específicamente nos centramos dentro del renacimiento que data más o menos del siglo XV y del siglo XVI, en donde viene también a generar otra ola de movimientos sociales. ¿Y por qué digo de movimientos sociales? Porque el ser humano vemos que por simple y especial naturaleza nos empezamos a cuestionar este tipo de interrogantes, ¿no? El porqué de las cosas. Y todo esto nos lleva a una búsqueda de la verdad. Y esta verdad, al fin y al cabo, es que un conocimiento, ¿no? Es una forma de acrecentamiento de información, pero información validada. Para ello, vemos pues que empiezan a surgir también otros filósofos y científicos, como por ejemplo John Kepler, Galileo Galilei, Francisco Bacón, René Descartes, Isaac Newton, ¿no? Ya vimos específicamente de René Descartes, donde nos dice que cuestiónate de todo para llegar a un mismo fin. Sin embargo, los más, llamémosle, no los más importantes, pero que los que marcaron un antes y un después, y tan es así que los métodos de investigación emanan también de estos, que es Sócrates, Platón, Aristóteles y René Descartes, son los que específicamente señalaron una forma de comprobación de información para poder llegar a un fin. Todos estos métodos que ahorita te estoy citando los vamos a desarrollar, ¿no? Cada uno de estos vamos a identificar qué es, en qué consiste y cómo llegamos a una validación de información, ¿ok? Bueno, continuamos. Dentro de este proceso histórico de la epistemología, también vemos que surgieron otros movimientos que influyeron dentro del ámbito científico. Dentro de ellos fueron los pensadores neopositivistas y por ello también vieron que dentro de las propias corrientes filosóficas y epistemológicas aparecía también el positivismo, ¿no? Aparecía el renacimiento y aparecían otros tantos que de una u otra manera pues también tienen corrientes filosóficas que siguen la suerte de este proceso de transformación. ¿Me permiten? Hago un apartado, pero nos está diciendo compañeros que no pueden ingresar. Compañeros, pueden abandonar la sala los que no pueden ingresar y de nueva cuenta dar la opción de ingreso porque no me aparece su solicitud y mientras no me aparezca, pues me es imposible poder aceptarlos en la sala. Muchas gracias. Una disculpa, pero pues también los compañeros están intentando accesar a la sala, entonces tengo que en ese sentido pues aportar. Bueno, entonces les decía, vemos que también todas estas corrientes filosóficas son las que también en un momento dado pues influyeron de sobremanera para que hoy en día tengamos esta validación de información, tengamos este cúmulo de conocimientos que, repito, todos estos nos van a llevar a un mismo fin, ¿no? Que es la validación de información. Y esto, repito, en cualquier rama en la que ustedes se desarrollen, porque aquí pueden haber personas que tienen la formación de docentes, pueden haber personas que tienen la formación de abogados, existe un sinfín de profesiones que convergen dentro de esta misma sala, pero que todas buscan esta profesionalización, un doctorado específico que es de educación. Entonces, por eso vemos que el conocimiento es el mismo, es una validación de información a través de métodos que soporten un mismo fin, pero para poder llegar a ese fin, tiene que pasar por un proceso evolutivo, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos dentro de esta forma
de reconocimiento de la información a partir, repito, de estos pensamientos o de estos pensadores neopositivistas lógicos, empiezan también a generar una forma de participación en lo que vimos o en lo que leyeron que se conoce como el Círculo de Viena. Dentro de estos también reconocieron un ámbito político, científico, filosófico, cultural, ideológico, porque convergieron de manera integral todos estos factores para la formación de la epistemología, ¿no? Y por eso crearon estas corrientes para que se homologaran estos conocimientos y se persiguiera un mismo fin. Entre ellos, bueno, vimos que se encuentran también Carnap, Neurath, Hempel, Russell, que todos estos influyeron dentro de estas corrientes para poder llegar a un mismo sentido. También nosotros cuando hablamos de estas corrientes epistemológicas, vemos que existe un autor que se llama Guillermo Briones, quien lo establece que la epistemología lo concibe como parte inminente de la ciencia que emana de la humanidad o de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque regresa al mismo punto de partida. Todos estos cuestionamientos del individuo son los que te van a otorgar elementos para poder generar un mismo fin, que es la información. Por eso también aboca a la filosofía como rama específicamente que va a dotar de elementos a la epistemología para generar el análisis del conocimiento. Y si se dan cuenta aquí, Guillermo Briones nos empieza a dar otro elemento importante de la epistemología. ¿Cuál es? Análisis. ¿Por qué el análisis? Si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos un proceso de información, ¿qué pasa? Yo les dejé dos actividades, pero para que ustedes las puedan realizar, ¿qué tienen que hacer? Primero, búsqueda de información. Segundo, interpretación de la información. Al momento que ustedes interpretan, pueden ustedes validar o desacreditar información, porque mínimo tienen que analizar dos autores. Si nada más ustedes se hacen llegar de una fuente de investigación, ¿cómo pueden emitir una opinión crítica? No se puede. Entonces, aquí llegamos a lo que nos dice Guillermo Briones, análisis del conocimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo, independientemente de una hipótesis primaria, de una información, ya sea aprendida por cuestiones vivenciales, o aprendida por cuestiones doctrinales, porque la misma doctrina me la enseñó o la misma formación académica me lo enseñó, pero cada vez yo tengo que acrecentar mi campo de información. Y aquí es en donde me hago llegar de toda esta fuente bibliográfica que cada autor va a tener elementos distintos que pueden en un mismo fin conjuntarse o que pueden tener posturas distintas. Pero tú, David, tú, Rodolfo, tú, Sergio, tú, Moisés, tú, Lupita, al momento de que realizan esta conjunción de información, ustedes van a emitir un análisis. ¿Qué es un análisis? Una opinión crítica, ¿no? Coincido en los elementos que otorga fulano de tal por esto y por esto y por esto. Difiero en esto y esto y esto y esto y emito una opinión crítica en este sentido. Eso es un análisis. Pero para poder llegar a este análisis, como nos dice, el análisis del conocimiento, primero que tengo que hacer, búsqueda de información. Regresamos a nuestro punto de partida, filosofía, hipótesis. Primer elemento. Segundo, validación de información, la validación con métodos y técnicas. Y luego entonces, resultado final, análisis crítico de todo este proceso de conocimiento que me está llevando a un fin. Vemos pues, y ahorita repito de manera genérica, estamos identificando los elementos que le dan sentido a la definición de epistemología. Continuamos también con esta forma de validación de epistemología, análisis del conocimiento científico. Por tanto, vemos que al hablar de estos supuestos filosóficos de las ciencias, centran su objeto de estudio en todos aquellos valores que se encuentran implicados en la creación del conocimiento, tanto en la estructura lógica de las teorías, en todos estos métodos empleados en la investigación, en la interpretación o en la explicación de los resultados y en la confirmabilidad o refutabilidad de las teorías, es decir, en la aceptación
o en la negación de la hipótesis en que fundan su dicho. También vamos a encontrar a otros autores, como por ejemplo Ignacio Brunet, Anthony Mortel, quienes también nos hacen una reflexión acerca de la epistemología. ¿Por qué? Porque ellos nos dicen que la epistemología es la producción de disciplinas científicas, pero también de toda la producción de aquellos conocimientos científicos. ¿Por qué? Porque nos dice, primero, que la epistemología la consideran como una reflexión acerca de lo que las disciplinas científicas están produciendo. ¿Por qué nos dicen que emana de un proceso de producción? Porque está en proceso de gestación, es decir, obtención de información, transformación de la información, validación o desacreditación de la información, hasta luego entonces otorgar estos elementos certeros, ¿verdad? Por eso pasa en un proceso de producción. Y aquí, de manera inmediata, yo les voy a explicar, hago un paréntesis, el método científico, ¿no? Para que vayamos aplicando lo que es la definición y ya empecemos a adentrarnos dentro del estudio de los métodos del conocimiento. Uno de ellos es el método sistemático. Cuando hablamos del método sistemático, como su nombre lo dice, para poder llegar a la validación de la información, se necesita un orden secuencial de pasos a seguir para llegar a un fin. Repito, orden secuencial de pasos a seguir para poder llegar a un fin. ¿Esto qué significa? Por eso es método sistemático. Si nosotros les digo, a ver, leamos esta obra, un libro, el que ustedes gusten y manden. ¿Cómo inicia? Ah, pues inicia con la portada, luego el prólogo, luego el índice, luego la introducción, luego el desarrollo de la obra, luego entonces quizás unas citas, quizás un diccionario o en su defecto llegamos hasta las fuentes, la bibliografía, ¿verdad? Portada, contraportada. Así, de manera genérica, encontramos estructurado un libro, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Método sistemático. No primero vamos a encontrar la contraportada, al último vamos a encontrar, se me ocurre, el desarrollo. No, el índice puede variar al principio o al final, pero todo lo demás lleva un orden estructurado, ¿verdad? O cuando nosotros hicimos nuestra tesis de grado, ya sea de licenciatura o de maestría, ¿no? Tenemos que tener un tema, luego entonces nuestro marco teórico, el planteamiento del problema, el objetivo general, los objetivos específicos, el marco referencial, etcétera, ¿no? Era un orden estructurado. Sí o sí teníamos que encuadrarnos en lo que ya estaba especificado, lo que estaba determinado. Esto es lo que nos dice el método sistemático. ¿Tú quieres llegar a una información? Primero tienes que tener un tema a investigar. Luego entonces, ¿qué quieres saber de ese tema? ¿Por qué lo quieres investigar? Después, hacerte llegar de toda la información, emitir un comentario, una opinión crítica. Después, con toda esta lluvia de información, validar o desacreditar la información. Pero para que puedas hacer esto, tienes que emplear métodos y técnicas y luego entonces llegar a un resultado. Esto vemos que también tiene este orden secuencial. Entonces, apreciables doctorandos, ahí estamos aplicando ¿qué cosa? Un método sistemático. El método sistemático se complementa con otros métodos de investigación, por supuesto que sí. Tiene una relación directa con otro método, que también lo explicamos de una vez. ¿Cuál es el segundo método que existe dentro de los métodos del conocimiento? Método intuitivo. Ojo, tenemos que diferenciar porque a veces muchos lo confunden con el método intuitivo y el método inductivo. Se pueden escuchar similares, pero son dos cuestiones completamente distintas. Existe el método inductivo y el método intuitivo. Ahorita vamos a explicar el método intuitivo. ¿Qué es el método intuitivo? Como su nombre lo dice, emana de intuir, es una respuesta inmediata, ¿no? Lo que yo ahorita hice con David. David, ¿qué es su educación? Y él me dio lo que de manera inmediata vino a su mente. Eso es el método intuitivo, una respuesta espontánea. Lo que tú de principio de cuentas, en un momento dado, cuando te pregunto, tú me dices, ¿no? Le digo a Salvador, Salvador, ¿qué es el derecho? De manera inmediata, dime lo primero que se te venga a la mente. ¿Qué entiendes por derecho, Salvador? ¿O para ti qué es el derecho? El derecho, bueno, lo podemos enfocar desde el punto de vista de definición como como ay, bueno, el derecho que todos tenemos sobre algo. Excelente.
Nos damos cuenta aquí, es lo que de manera inmediata Salvador nos dijo. Entonces, Salvador, si investiga sobre derecho, puede decir, valido lo que dije por esto y esto y esto y esto, ¿no? Su método intuitivo es una respuesta inmediata, pero con más elementos él puede decir, acredito mi dicho, que es mi hipótesis primaria, o estos elementos desacreditan mi dicho, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita le digo lo que es una definición de derecho a Salvador, ¿qué es el derecho? Es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad y cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Jurídicamente hablando, esa es una definición de derecho. Puede que algunos elementos se lo haya aplicado dentro de su definición, o por el contrario me diga Salvador, dista mucho de lo que digo, por estos y estos elementos desacredito mi hipótesis primaria, ¿verdad? Entonces invalido mi método intuitivo y aplico este método, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el método intuitivo parte de una hipótesis. Esta hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa. No toda hipótesis es falsa, ni toda hipótesis es verdadera. Todo va a depender del enfoque o de la respuesta inmediata que nosotros estemos otorgando. ¿Vamos bien hasta ahí, apreciables doctorandos? ¿Sí? Perfecto. Miren, me está marcando la plataforma que nos quedan más o menos 4 minutos. Ustedes me dicen, continúo y que cierre la plataforma o cerramos plataforma, me esperan 5 minutos en lo que se graba la sesión y les mando un mensaje en el grupo para que nos volvamos a conectar en la liga y habilitemos la segunda etapa de nuestra sesión del día de hoy para que no quede trunco el proceso. Ustedes me dicen, ¿continúo o cierro y volvemos a aperturar otra aula? Las y los Cierra y vuelvo a Cerramos y entrar. volvemos a Puedes cerrar. aperturar. Perfecto. Entonces, por favor, nada más no se me desesperen porque tarda de 5 a 10 minutos en lo que encripta toda la clase que ahorita tuvimos. Entonces, no es de manera inmediata porque la sesión se graba y la subimos a plataforma para que ustedes puedan validar el contenido. Entonces, 10 minutos, de todos modos, yo les mando en el grupo, nos volvemos a conectar y nada más no nos desesperemos porque conforme me aparecen en plataforma es como yo les voy dando el acceso a la sala. ¿Les parece bien? Muchísimas gracias.